Si estás pasando por momentos oscuros, la historia de Job te recordará que la fe firme siempre conduce a una restauración divina. ¿Por qué un hombre justo sufre? Esta es una de las preguntas más desafiantes que cualquier creyente puede hacerse. La historia de Job, uno de los relatos más conmovedores de la Biblia, no solo expone el dolor humano en su forma más cruda, sino que también nos obliga a mirar más allá de las bendiciones materiales y las circunstancias favorables. Job era un hombre íntegro, recto, bendecido con abundancia, familia y respeto. Sin embargo, en un giro repentino y devastador, lo perdió todo: sus riquezas, sus hijos, su salud. Aún así, la verdadera lucha de Job no fue solo contra las pérdidas visibles, sino contra el silencio de Dios y las dudas que lo rodeaban. Esta historia es fundamental para la fe cristiana porque nos enseña que la fidelidad a Dios no se mide por lo que poseemos, sino por la confianza que mantenemos cuando todo parece derrumbarse. Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es una señal de castigo divino y que, a veces, las pruebas más duras sirven para revelar la profundidad de nuestra fe. En este vídeo, descubrirás las claves de una fe inquebrantable. No importa cuán oscura sea tu noche o cuán largo parezca tu desierto, hay un propósito mayor detrás de cada prueba. Prepárate para ver la historia de Job con una nueva perspectiva y encontrar respuestas que fortalecerán tu relación con Dios. ¿Quién era Job según la Biblia? Job no era un hombre común. La Biblia lo presenta como un ejemplo extraordinario de integridad y fe. Era justo, temeroso de Dios y apartado del mal, alguien que vivía de acuerdo con los principios divinos, no por temor a las consecuencias, sino por amor y reverencia a su Creador. Su vida estaba marcada por la abundancia. Job poseía grandes riquezas, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, junto con una numerosa familia de 10 hijos. Vivía una existencia plena, rodeado de prosperidad y respeto. A los ojos del mundo, Job tenía todo lo que cualquiera podría desear: éxito, honor y la bendición visible de Dios. Sin embargo, lo más impactante no fueron las palabras de quienes lo rodeaban, sino el testimonio directo de Dios sobre él. En Job 1:8, el Señor declara: no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta afirmación no solo refleja la pureza del carácter de Job, sino que establece el escenario para la dura prueba que vendría después. Job no era intachable a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Y es precisamente esa integridad lo que hizo que su sufrimiento posterior fuera aún más desconcertante. La pregunta inevitable surge: si Job, siendo el hombre más justo, sufrió tanto, ¿qué significa realmente vivir bajo la gracia de Dios? Su historia nos obliga a mirar más allá de las apariencias, recordándonos que la fe verdadera no siempre es recompensada con prosperidad inmediata, sino que a veces se fortalece a través del fuego de la prueba. La prueba de Job, cuando el dolor toca a los justos. La historia de Job da un giro radical cuando el sufrimiento irrumpe de forma implacable en su vida. Pero lo más impactante es que todo comienza no en la tierra, sino en el cielo, en un diálogo entre Dios y Satanás que desvela una realidad espiritual profunda y desconcertante. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios con una afirmación directa y venenosa: la fe de Job no es genuina, sino interesada. Según Satanás, Job solo ama a Dios porque ha sido bendecido con riquezas, familia y una vida cómoda. En otras palabras, su fe está condicionada a sus circunstancias. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, pregunta Satanás, Job 1:9. Este desafío no es solo contra Job, sino contra el mismo carácter de Dios. Satanás insinúa que nadie puede amar verdaderamente a Dios por lo que Él es, sino solo por lo que da. Es un ataque a la esencia de la fe genuina. Y es en ese momento cuando Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, permite que las pruebas comiencen. La primera prueba cae como un golpe brutal. En un solo día, Job pierde todas sus posesiones. Los sabeos roban sus bueyes y asnos, un fuego del cielo consume sus ovejas, los caldeos saquean sus camellos y sus sirvientes son asesinados. Todo lo que representaba su estabilidad económica y su posición social se desvanece en cuestión de horas. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. La segunda prueba es un dolor inimaginable: la muerte de sus 10 hijos. Un viento poderoso derrumba la casa donde celebraban un banquete, y ninguno sobrevive.
Job no solo pierde su riqueza, sino también a las personas que más amaba. Es un sufrimiento tan profundo que pocas palabras pueden describirlo. Lo había perdido todo, su legado, su descendencia, su razón más pura para seguir adelante. Aún así, la prueba no termina ahí. La tercera prueba ataca su propio cuerpo. Job es golpeado con una enfermedad dolorosa que cubre su piel de llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. La Biblia describe cómo, desesperado, Job se sienta sobre cenizas y usa un tiesto para rascarse las heridas. Ya no es el hombre respetado y admirado, sino una figura quebrada, despojada de toda dignidad, física y emocionalmente destrozada. Sin embargo, en medio de ese abismo de dolor, las palabras de Job resuenan como un rayo de fe pura y desafiante. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Estas palabras no son una simple expresión de resignación, sino una declaración de confianza absoluta. Job reconoce que todo lo que poseía, sus riquezas, su familia, incluso su salud, venía de Dios, y si ahora le habían sido quitadas, eso no alteraba la soberanía ni la bondad de su Creador. La fe de Job, lejos de ser interesada como afirmó Satanás, se muestra como una fe inquebrantable, que no depende de las bendiciones materiales, sino de la relación íntima que él tiene con Dios. El sufrimiento de Job plantea una pregunta que atraviesa los siglos: ¿puede alguien seguir confiando en Dios cuando todo lo que ama y posee ha sido arrancado de su vida? Y la respuesta de Job, aunque rota por el dolor, nos muestra que la fe verdadera no es la que florece en la prosperidad, sino la que resiste en medio de la tormenta. Los tres amigos de Job, el falso consuelo. El sufrimiento de Job lo deja solo, sumido en la miseria y la incertidumbre. Pero no permanece en ese estado sin compañía. Tres amigos, al enterarse de su tragedia, deciden visitarlo. Su llegada parece ser un acto de compasión, un gesto de solidaridad en medio del dolor. Sin embargo, lo que comienza como un intento de consuelo pronto se transforma en una carga aún más pesada para Job. Sus nombres son Elifaz, Bildad y Zofar. Durante 7 días y 7 noches, se sientan en silencio junto a él, impactados por su estado. No pueden reconocer al hombre próspero que antes conocieron. Su piel está cubierta de llagas, su ropa hecha harapos, su cuerpo consumido por la enfermedad y la tristeza. Pero cuando finalmente deciden hablar, sus palabras no traen alivio, sino acusación. Elifaz de Temán, la voz de la experiencia. Elifaz es el primero en hablar. Su discurso está impregnado de autoridad y experiencia. Es un hombre sabio a los ojos del mundo, alguien que cree entender los caminos de Dios a través de lo que ha visto y vivido. Su argumento es claro: el sufrimiento no ocurre sin motivo. Job, según Elifaz, debe haber hecho algo para merecer este castigo. Con una mezcla de compasión y juicio, le dice: piensa ahora, ¿qué inocente ha perecido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Para Elifaz, la justicia de Dios es inquebrantable. Si Job sufre, es porque en algún momento sembró pecado y ahora está cosechando sus consecuencias. No puede concebir la idea de un justo sufriendo sin razón. Job escucha, pero no encuentra consuelo en sus palabras. En lugar de responder a su dolor, Elifaz le exige que reflexione sobre su propia culpa, sugiriendo que la clave para su restauración es admitir un pecado que Job ni siquiera sabe si ha cometido. Bildad de Suita, el legalista inflexible. Si las palabras de Elifaz eran duras, las de Bildad son crueles. No solo refuerza la idea de que Job debe haber pecado, sino que lleva la acusación aún más lejos al hablar de la muerte de sus hijos. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en su pecado. Job 8:4. Para Bildad, Dios es justo, y su justicia es matemática. Si los hijos de Job murieron, es porque hicieron algo para merecerlo. No hay espacio para el misterio, ni para la posibilidad de que el sufrimiento tenga un propósito más profundo. Job, ya destrozado por la pérdida de su familia, se enfrenta ahora a la fría lógica de su amigo. En lugar de compasión, recibe un juicio despiadado. Pero Job sabe que no puede aceptar esta explicación. Él mismo ha sido un hombre íntegro, y sus hijos también lo eran. Las palabras de Bildad solo aumentan su angustia, haciéndolo sentir aún más incomprendido y solo.
Zofar de Naamat, la voz más implacable. Si las palabras de Elifaz fueron duras y las de Bildad crueles, las de Zofar son las más severas. No solo acusa a Job de pecar, sino que lo reprende por atreverse a considerarse inocente. Para Zofar, la situación es clara: Job no solo es culpable, sino que, según él, el castigo que está recibiendo es menor de lo que realmente merece. Con tono directo y sin compasión, le dice: ojalá Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría. Sabe, pues, que Dios exige de ti menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11, 5-6. Zofar cree que la única salida para Job es confesar sus pecados y arrepentirse, aunque ni siquiera pueda identificar cuáles son. No hay espacio para la duda ni para la posibilidad de que Job sea verdaderamente justo. Su postura es brutal: si Job sufre, es porque lo merece, y si insiste en su inocencia, solo está sumando arrogancia a su pecado. El discurso de Zofar no deja lugar para la empatía ni la reflexión. No hay preguntas, solo respuestas rígidas. No hay compasión, solo juicio. El falso consuelo, cuando las palabras hieren más que el silencio. El error de los tres amigos fue su creencia de que podían explicar lo inexplicable. Llegaron con la intención de consolar, pero cada palabra que pronunciaron clavó aún más el puñal en el corazón de Job. Elifaz, Bildad y Zofar representan diferentes formas de juzgar el sufrimiento. Elifaz, desde la experiencia, convencido de que todo tiene una causa visible. Bildad, desde el legalismo, donde todo se reduce a reglas inflexibles. Zofar, desde el fanatismo, convencido de que Job era más culpable de lo que él mismo imaginaba. Job, en su dolor, no solo tuvo que soportar la pérdida y el sufrimiento físico, sino también la soledad emocional de sentirse incomprendido por aquellos que debían sostenerlo. Esta parte de la historia de Job nos enseña una lección poderosa: no siempre estamos llamados a explicar el dolor de los demás. A veces, la verdadera compasión consiste en acompañar, escuchar y estar presentes, sin juicios ni respuestas simples. Porque hay momentos en los que el silencio empático sana más que las palabras vacías. La reacción de Job: fe en medio del silencio divino. El dolor de Job no fue solo físico o material. Fue un sufrimiento total: perdió a sus hijos, sus riquezas, su salud, y finalmente, la comprensión de sus amigos. Pero quizá lo más desgarrador para él fue el silencio de Dios. En medio de sus llagas, sentado entre las cenizas, Job no maldice a Dios, pero sí se lamenta profundamente. La intensidad de su sufrimiento es tan abrumadora que llega a desear no haber nacido. Perezca el día en que yo nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Job 3, 3,11. Estas palabras reflejan un alma quebrantada. Job no entiende el motivo de su sufrimiento, y lo más doloroso es que no recibe respuesta del cielo. Dios guarda silencio. El clamor de Job: ¿por qué, Señor? Job no es indiferente ni pasivo. A diferencia de lo que sus amigos esperaban, no acepta su sufrimiento como un castigo justo ni como una consecuencia obvia de sus acciones. Al contrario, Job pregunta, grita, busca respuestas. ¿Por qué me has puesto como blanco tuyo? Job 7:20. Estas preguntas no son las de un hombre que ha perdido la fe, sino las de alguien que cree tan profundamente en la justicia y bondad de Dios que no puede comprender por qué está pasando por semejante prueba. Job no niega a Dios, pero tampoco pretende entenderlo todo. Es una lucha interna brutal: confía en el carácter de Dios, pero batalla con el aparente abandono divino. La fe que permanece, aunque no haya respuestas. Lo más impactante de la reacción de Job es que, aunque su fe es probada hasta el límite, nunca deja de aferrarse a Dios. Incluso cuando lo cuestiona, incluso cuando se siente desamparado, mantiene una certeza inquebrantable: Dios sigue siendo soberano. Una de las declaraciones más poderosas de Job surge desde lo más profundo de su desesperación. He aquí, aunque él me mate, en él esperaré. Job 1:15. Esta frase resume una lección crucial: la fe verdadera no siempre obtiene respuestas inmediatas. Job no entiende por qué sufre. No sabe que su dolor es parte de un propósito divino más grande. No tiene idea de la conversación celestial entre Dios y Satanás.
todo lo que sabe es que, aunque su mundo se derrumbe y aunque Dios guarde silencio, su confianza en el Señor permanece intacta. El silencio de Dios no significa su ausencia. Esta parte de la historia de Job nos deja una verdad estremecedora: hay momentos en la vida donde no obtendremos respuestas claras. La fe no es solo confiar cuando todo tiene sentido, es mantenerse firme cuando las pruebas son insoportables y las explicaciones parecen inalcanzables. Job nos enseña que creer en Dios no siempre significa entender sus caminos. La verdadera fe es aquella que persiste, incluso cuando Dios guarda silencio. Y es en ese silencio donde muchas veces se forja la fe más profunda, la que no depende de las bendiciones visibles, sino de la convicción de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el sufrimiento parece no tener fin. La respuesta de Dios, la majestad divina. Después de largas discusiones, tras las palabras de Job y las acusaciones de sus amigos, el momento más esperado finalmente llega: Dios rompe el silencio. Pero no lo hace suavemente, no llega con explicaciones racionales ni respuestas directas. Dios responde a Job desde un torbellino, un símbolo de su poder absoluto e insondable. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. Con estas palabras, Dios no explica el sufrimiento de Job ni revela la conversación celestial que había tenido con Satanás. En lugar de eso, le recuerda a Job algo mucho más profundo: la limitada comprensión humana frente a la grandeza infinita de Dios. La revelación de la soberanía divina. Dios le habla a Job a través de preguntas retóricas que exponen su ignorancia ante las obras divinas. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Job 38, 8. ¿Has dado tus órdenes a la mañana? Job 38, 12. ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? Job 38, 31. Cada una de estas preguntas no busca humillar a Job, sino abrirle los ojos a una verdad arrolladora: hay misterios que el ser humano nunca podrá comprender. Dios, como el creador del universo, gobierna sobre todo lo visible e invisible, y su sabiduría trasciende cualquier lógica terrenal. El mensaje clave: la fe más allá del entendimiento. La respuesta de Dios enseña una lección crucial: no siempre recibiremos explicaciones detalladas de nuestro sufrimiento. A veces, la verdadera fe consiste en confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. El silencio divino previo no significaba abandono, sino preparación. Cuando Dios finalmente habla, no es para satisfacer la curiosidad de Job, sino para recordarle que el plan de Dios es más vasto, profundo y perfecto de lo que jamás podrá imaginar. La reivindicación de Job y la reprensión a sus amigos. Pero hay algo aún más impactante: después de confrontar a Job, Dios dirige su atención a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, y los reprende duramente. Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job 42, 7. Dios no solo defiende a Job, sino que deja claro que sus amigos, en su intento de explicar el sufrimiento como un castigo divino, hablaron falsamente sobre el carácter de Dios. Creyeron entender el motivo del sufrimiento, pero en realidad distorsionaron la verdad. El mensaje es poderoso: no debemos apresurarnos a dar explicaciones simplistas sobre los caminos de Dios. Hay misterios que trascienden nuestra capacidad humana, y pretender comprenderlos por completo solo nos aleja de la verdadera humildad espiritual. El propósito de la respuesta divina. La intervención de Dios no fue para dar a Job las respuestas que buscaba, sino para enseñarle algo más grande: que su fe no debía descansar en entender el por qué, sino en confiar en el quién. Dios le mostró a Job que su majestad y soberanía están por encima de las circunstancias y que el plan divino siempre tiene un propósito, aunque nuestras mentes limitadas no puedan verlo de inmediato. Así, la respuesta de Dios desde el torbellino no solo reafirma su poder, sino que nos deja una lección eterna: la fe más pura no se basa en tener todas las respuestas, sino en confiar plenamente en el carácter de Dios, aun cuando todo lo demás permanezca en la incertidumbre. La restauración de Job, el Dios que restaura. Después de la conmovedora respuesta de Dios desde el torbellino, ocurre algo aún más profundo: la restauración de Job. Pero esta restauración no es solo material, es espiritual, emocional y simbólica, reflejando el carácter fiel y misericordioso de Dios.
La humildad de Job y su oración por sus amigos. La primera señal de la transformación de Job no es la restitución inmediata de sus bienes, sino su actitud humilde ante Dios. Job, reconociendo la grandeza divina, declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5-6. Esta declaración no es un reconocimiento de culpa por algún pecado oculto, como afirmaban sus amigos, sino una expresión de humildad y entrega total a la soberanía de Dios. Job ha comprendido que su fe no debe depender de entender los designios divinos, sino de confiar en el carácter perfecto del Señor, aun cuando las respuestas no lleguen. Sorprendentemente, antes de recibir cualquier bendición, Job es llamado a un acto de intercesión. Dios le pide que ore por sus 3 amigos, aquellos que lo habían acusado y señalado falsamente. Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Job 42, 7-8. El hecho de que Job, en su dolor y pérdida, deba interceder por aquellos que le hicieron más pesado su sufrimiento, muestra una lección divina crucial: la restauración comienza con el perdón. Job ora por sus amigos, y solo después de este acto de gracia, Dios restaura su vida. La doble restitución de Job. Entonces, llega el momento esperado: Dios devuelve a Job el doble de todo lo que había perdido. Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42, 10. ¿Qué significa esta restauración? Job recibe el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnas. Dios le concede 7 hijos y 3 hijas, como antes, mostrando que aunque las posesiones materiales pueden multiplicarse, la pérdida de seres queridos es única e irreemplazable. Sus hijas, Gemima, Cesia y Kerenapuk, son descritas como las más hermosas de toda la tierra, y reciben herencia junto a sus hermanos, un acto extraordinario en la cultura de la época. Esta restauración no solo refleja la fidelidad de Dios, sino también la forma en que Él va más allá de lo esperado. No solo restituye, sino que bendice abundantemente. Las lecciones finales: Dios nunca abandona a quienes le aman. El desenlace de la historia de Job nos deja lecciones poderosas y eternas. 1. Dios restaura en su tiempo, no en el nuestro. Job sufrió profundamente, y durante mucho tiempo pareció que Dios guardaba silencio. Pero cuando llegó el momento, la restauración fue completa y sobreabundante. Esto nos enseña que aunque las pruebas parezcan interminables, Dios nunca llega tarde, su respuesta siempre llega en el momento perfecto. 2. La fe no garantiza una vida sin sufrimiento, pero sí asegura su presencia. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero aún así fue probado. La historia de Job nos muestra que la fe auténtica no nos exime de las dificultades, pero nos asegura que Dios camina con nosotros a través del dolor, fortaleciendo nuestro espíritu. 3. La restauración comienza con el perdón y la humildad. Antes de ser bendecido, Job tuvo que orar por aquellos que lo hirieron. Esto nos recuerda que muchas veces la puerta a la bendición se abre a través del perdón y la intercesión, incluso por aquellos que no nos comprendieron o nos causaron dolor. 4. Dios nunca olvida a quienes le son fieles. Aunque Job pasó por una temporada de sufrimiento insondable, Dios nunca lo abandonó. Al final, la fidelidad de Dios prevaleció, y Job vivió el resto de sus días disfrutando de las bendiciones divinas, con una fe más profunda y madura. El Dios que restaura sigue siendo el mismo hoy. La historia de Job no es solo un relato del pasado, es una verdad eterna. El mismo Dios que restauró a Job es el Dios que sigue obrando hoy. Aunque las pruebas lleguen y el silencio de Dios parezca abrumador, su plan para nosotros siempre está lleno de esperanza, propósito y restauración. Job terminó su vida viendo la fidelidad de Dios con sus propios ojos, y su historia continúa siendo un faro de esperanza para todos los que atraviesan tormentas, recordándonos que el sufrimiento nunca tiene la última palabra cuando Dios está en control. El poder de una fe inquebrantable. La historia de Job no es solo el relato de un hombre que sufrió y fue restaurado, es una poderosa revelación sobre el verdadero significado de la fe. A lo largo de cada prueba,
cada pérdida y cada momento de silencio divino, Job nos enseña una lección que trasciende el tiempo. La fe auténtica no depende de las circunstancias, sino de la confianza absoluta en un Dios soberano, aun cuando no comprendemos su plan. La fe genuina no se basa en las bendiciones materiales. Desde el inicio, Job fue descrito como un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida estaba llena de bendiciones, una gran familia, riquezas abundantes y respeto entre su comunidad. Pero cuando todo le fue arrebatado, su ganado, sus sirvientes, sus hijos e incluso su salud, la verdadera naturaleza de su fe quedó expuesta. Satanás había acusado a Job ante Dios, insinuando que su devoción era interesada, que solo adoraba porque había sido bendecido. Pero Job demostró que su fe no estaba atada a las riquezas o a las comodidades. A pesar del dolor insoportable, pronunció palabras que resuenan con una fuerza eterna. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job nos recuerda que la fe más pura no es aquella que florece cuando todo va bien, sino la que permanece firme cuando todo parece desmoronarse. El silencio de Dios no significa su ausencia. Quizá uno de los momentos más angustiosos de la historia de Job no fue solo la pérdida material o física, sino el silencio de Dios. Durante capítulos enteros, Job clama a Dios, buscando respuestas, luchando por comprender por qué un hombre justo sufre sin causa aparente. Clamo a ti, y no me respondes, me presento, y no me atiendes. Job 30:20. Este silencio divino no fue una señal de abandono, sino parte de la prueba. Porque la fe verdadera no solo consiste en creer cuando oímos la voz de Dios, sino en seguir confiando cuando todo lo que escuchamos es silencio. Dios estaba presente todo el tiempo, observando, guiando y esperando el momento perfecto para revelarse. Y cuando finalmente habló desde el torbellino, no le dio a Job las respuestas que buscaba, sino una visión más profunda de su majestad y soberanía. Job no recibió explicaciones, pero sí una comprensión más clara de quién es Dios, lo que fortaleció aún más su fe. El sufrimiento puede ser una prueba, pero la recompensa divina es segura. La prueba de Job no fue castigo, fue un proceso divino que reveló su carácter, probó su fe, al final, lo acercó más a Dios. La historia nos muestra que, aunque las pruebas pueden ser intensas y el dolor insoportable, la fidelidad de Dios siempre tiene la última palabra. Dios restauró la vida de Job, no solo devolviéndole el doble de sus bienes, sino dándole una fe más profunda y una relación más íntima con el Señor. La verdadera recompensa no fue solo material, fue espiritual. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5. Job terminó su viaje con una fe que no dependía de las bendiciones externas, sino de una comprensión personal y profunda de quién es Dios. Un mensaje final para ti. Ahora, ¿qué nos dice esta historia hoy? Si estás pasando por tiempos oscuros, si sientes que las pruebas te rodean, recuerda a Job. La ausencia de respuestas no significa que Dios te ha olvidado. El silencio no es abandono. Las lágrimas no son el final de tu historia. Dios tiene un plan más grande para ti, aunque hoy no puedas verlo. La clave está en mantener una fe inquebrantable, una fe que no dependa de las bendiciones visibles, sino de la certeza de que el Dios que restauró a Job es el mismo Dios que está obrando en tu vida. Confía en Él. La prueba tiene un propósito. La restauración llegará. Y cuando todo termine, tu fe será más fuerte, tu espíritu más firme y tu relación con Dios más profunda que nunca. Porque la verdadera fe no se mide por las bendiciones que recibimos, sino por nuestra capacidad de decir, como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 1:15. Mantente firme. Dios tiene un plan más grande para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a profundizar en tu fe, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a Fe con Dios para recibir más mensajes de esperanza y amor. A través de este canal, seguiremos explorando juntos las enseñanzas de la Biblia, los testimonios que nos fortalecen y las verdades eternas que nos dan paz. No te pierdas la oportunidad de crecer en tu relación con Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio del poder de la fe. Hay personas a tu alrededor que están atravesando dificultades,
que tal vez no entienden el porqué de su dolor o de sus pruebas. Este mensaje puede ser la chispa que encienda una llama de esperanza en ellos. Al compartirlo, estarás extendiendo el amor y la verdad de Dios a otros. Deja tus peticiones en los comentarios. Vamos a orar juntos como comunidad. No importa lo que estés atravesando, sabemos que la oración tiene poder. Queremos ser un apoyo para ti, orar por tus luchas, tus sueños y tus esperanzas. No estás solo en este camino. Como comunidad, nos unimos para buscar la voluntad de Dios, confiando en que Él responde a nuestras oraciones. Recuerda, tu fe es poderosa y en fe con Dios, vamos a caminar juntos, creciendo, aprendiendo y confiando siempre en el Señor. Hasta el próximo vídeo.